La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 6, desde el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual te entregaste. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste tu cuerpo, tus miembros para servir a la humanidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presente tus miembros para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor por su palabra que nos la ha dejado hasta hoy día. Cuando una persona viene a los pies de Jesús, o muchas veces nosotros mismos venimos a Jesucristo y entendemos y pensamos que Dios es nuestro servidor. Porque pedimos a Dios y le pedimos para que sea ya. Clamamos a Dios y pensamos que Dios es el genio de la lámpara mágica, que nos ha dado no 3 deseos, sino todos los deseos que nosotros queramos. Entonces tenemos esa dinámica con el Señor de venir, Señor, yo necesito esto, dame aquello, dame lo otro. Y pensamos, si nosotros los miramos así, que Dios es nuestro siervo cuando es todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos siervos de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos siervos del pecado, porque estábamos en pecado. Dice que aquí que si te sometes a alguien, nosotros obedecíamos al pecado porque estábamos baile en la calle de día y de noche. Muchas veces pensábamos que era algo que yo quería, era mi deleite y yo lo hacía porque quería. Sin embargo, la palabra de Dios nos aclara que en realidad éramos esclavos del pecado. Pero dice la palabra de Dios que cuando venimos a Jesús, entonces dejamos de ser esclavos del pecado porque aceptamos a Jesucristo. Él nos liberta del pecado, pero inmediatamente empezamos a ser siervos de justicia. Esclavo, ¿verdad? Viene del griego doulos. Doulos. ¿Qué significa esclavo, siervo, servidor, fiel? Pero literalmente significa aquel que se hace siervo. Aquel que en realidad se hace. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos liberta del pecado, pero nosotros nos hacemos siervos de Jesucristo. Nos hacemos siervos de Jesús. ¿Qué significa realmente ser siervos de Dios, ser siervos de Jesucristo? Ser un servidor de Dios implica entregarse completamente a Él, obedecer sus mandamientos y buscar siempre hacer su voluntad. Es un compromiso que va más allá de una simple creencia en una existencia. Es un estilo de vida que implica amor, humildad, servicio, devoción. Ser siervo de Jesús, ser siervo de Dios, va más allá
de que nosotros un día creímos. Es nosotros entregar nuestra vida totalmente a Dios. Y el siervo de Dios tiene cualidades. Algunas de las cualidades que tiene el siervo de Dios es humilde, aunque usted no lo crea. El siervo de Dios busca, vamos a decir, busca ser humilde. El siervo de Dios busca ser humilde. La humildad es un requisito sumamente importante para un siervo de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3, nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La palabra de Dios dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad. El siervo de Dios tiene que buscar ser humilde. O sea que muchas veces tenemos que mordernos las lenguas y preferir, ¿verdad?, la humildad. Preferir nosotros, entonces, calmarnos. Nada hagamos por vanagloria, aún hayamos hecho la gran mayoría del trabajo. No soy yo, es el Señor, es Jesucristo en mí. Aún yo me haya esforzado aún más que todos, es con humildad. La segunda de las cualidades que tiene un siervo de Dios es que tiene que amar al prójimo. Bien difícil. Hay gente que a veces nos la pone difícil para amarla, ¿eh? Hay gente que nos la pone bien difícil para nosotros amarla. Pero aún así, tenemos que amar porque Jesús, en la cruz del Calvario, había un ladrón que estaba al lado de él. Y ahí en la cruz del Calvario, él padeciendo, sabiendo que estaba pagando por él, le abrió su corazón y le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Porque este joven, ¿verdad?, o viejo, no sé qué, no dice la edad, pero él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, hay personas que no la ponen difícil, pero Jesús mismo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La mejor manera de servir a los demás es a través del amor. A través del amor. Yo sé que a veces es difícil, pero una de las cosas que muchas veces yo trato de hacer, cuando el Espíritu Santo me lo acuerda, es que yo, cuando me ponen en esa situación, digo: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Porque si es por mí, le doy un soberano cocotazo. Pero ¿qué haría Jesús en este momento? Entonces, otra cualidad que tiene el siervo de Dios es que tiene que tener, evidentemente, la disposición de servir. Dice la palabra de Dios en Juan 12:26, Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos habla de que tenemos que servir. Una cualidad del servidor es servir. Tenemos que servir. No importa cuál sea la situación. Dice nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con ellas dos. Déjeme presentarle este panorama. En ese tiempo, los romanos tenían la autorización de agarrar a una persona cualquiera. Él podía traer el bulto más grande que tenía y decirle: mira, ven, ayúdame. Y esa persona tenía la obligación de ir una milla con él, de cargarle el bulto por una milla, obligatoriamente. Imagínese usted, cansado, saliendo de su trabajo. No,
Su casa está ahí al lado. Y usted quiere llegar porque quiere ver Netflix. Y ahí mismo lo agarra un romano y le dice, ven, para que me lleve. Una milla es 1 kilómetro, 1.2 kilómetros. 1.6, gracias, 1.6 kilómetros. O sea, 1 kilómetro, 1/2 y un chin. 1,5 kilómetros y un chin. Entonces, imagínese usted va abriendo la puerta de su casa. Mira, ven, vamos aquí. Agarra su carga, lo lleva, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, no vaya 1, ve 2. Entonces, no pensemos en el hecho de cargar un bulto, porque a lo mejor ve un bulto chiquito. Y a lo mejor usted está acostumbrado a caminar mucho y eso no le hace nada. Pero imagínese aquella persona que usted está batallando con ella constantemente. No vaya 1 milla, vaya 2. Siga más para allá. Entonces nosotros vemos que el siervo, ¿verdad? Que el siervo es un esclavo, que nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que mostrar que somos siervos y tenemos que mostrar estas 3 cualidades. Hay más cualidades, pero yo no quiero enfocarme en las cualidades. Quise simplemente hablar de estas 3 cualidades que debemos tener como siervo o que nosotros tenemos que luchar para tenerla como siervo, que es la humildad, amar al prójimo y tenemos que servir. Como siervos nosotros tenemos que buscar servir y anteponer primero lo de Dios sobre lo de nosotros. Amén. Pero sí quiero hablar acerca de las características de un siervo de Dios. ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios? Lo primero que un siervo de Dios tiene que tener es que debe vivir en la palabra de Dios. Un siervo debe usar bien la palabra de verdad. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios nos manda que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, pero tengo que vivir en la palabra de Dios. Un siervo de Dios tiene que vivir en la palabra de Dios. Tiene que caminar en la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El siervo de Dios tiene que usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad no es mirar a una gente a los ojos y decirle, arrepiéntete. Usar bien la palabra de Dios es que mi caminar, es que mi carácter sea moldeado por la palabra de Dios. Y que en los momentos más difíciles de mi vida salga a relucir que yo estoy caminando en la palabra de Dios. Que use bien la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra aquí? Diligente. Procura con diligencia. La palabra diligencia viene, déjame ver si lo pronuncio bien. Espudazo. Espudazo. Que significa hacer el esfuerzo. Ser pronto o fervientemente. O sea que la palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer el esfuerzo para presentarme aprobado delante de Dios. Que yo tengo que esforzarme, hacerlo fervientemente.
Pero espudazo viene de spoude, que significa velocidad, rapidez, fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud. O sea, que yo tengo que esforzarme, pero rápidamente. Yo tengo que hacerlo, esforzarme a toda velocidad para presentarme delante de Dios. Y aprobado viene de docomis, que significa resistir la prueba. Que aunque venga la prueba, yo pueda resistirla para mostrar que la palabra de Dios reina en mi corazón. El siervo de Dios tiene que vivir en la palabra. No es citar la palabra de Dios. Es importante conocer, es importante aprender la palabra de Dios. Es importante yo tener un panorama de toda la escritura. Pero si yo no tomo esa palabra y la siembro en mi corazón, yo no estoy haciendo nada. Si no la pongo en mi corazón, si no la trabajo, si no me esfuerzo en caminar en la palabra de Dios, entonces no voy a presentarme como un obrero aprobado delante de Dios. Entonces el siervo de Dios tiene que vivir en la palabra de Dios. Aleluya. Mateo 24, 45 dice la palabra de Dios: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Eso como que retumba hoy día, ¿eh? Mi Señor tarda en venir. Porque no levantamos la bandera que ha clamado la palabra de Dios de que Jesús viene pronto. Y comience a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo de Dios tiene que hacer la labor que le fue encomendada. La palabra de Dios dice que quién es aquel siervo fiel y prudente, que su Señor se iba y le dijo: quédate, administra, dale alimentos a los demás. Dice que bienaventurado aquel siervo que cuando él venga lo encuentre haciendo eso. El siervo tiene que hacer la labor que le fue encomendada. Y más aún cuando su Señor no está ahí. Cuando su Señor no está ahí, tiene que hacer la labor encomendada. Porque le voy a decir un secreto. Le voy a decir un secreto. Todo lo que nosotros hagamos, aún lo hagamos en secreto, se va a saber. Yo una vez trabajaba con una persona que donde yo estaba, los jefes, los viernes normalmente se iban, 10 de la mañana, 12 del día, se iban y no regresaban hasta el lunes. Entonces había una persona en una posición que cuando los jefes se iban, a los 15 minutos recogía y se iba. Recogía y se iba. Entonces, todo el mundo relajaba y decía, y le decía el nombre, le decía el apellido, fulanito, y le tiraba su apellido. Porque él es jefe también. Él se va junto con los jefes, él es jefe. Entonces, cuando no están, ahí es que nosotros tenemos que trabajar. Ahí es que nosotros tenemos que tener más empeño.
aun cuando no está ahí, tenemos que poner más empeño. Aleluya. Lucas 17 dice la palabra de Dios en el verso 7. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apaciente el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Mire, la palabra de Dios habla, nuestro Señor Jesucristo está poniendo, ¿verdad?, este ejemplo aquí. No es que nuestro Dios nos dice inútiles. Dios no le dice inútil a usted, ¿eh? Él lo que está hablando es que yo, como persona, tengo que reconocer que si yo hice solamente lo que se me encomendó hacer, estoy llegando hasta un límite. Yo estoy llamado a hacer más. Yo estoy llamado a mostrar más, a hacer más que lo que me está encomendado. Eso significa que si, por ejemplo, yo aquí en la iglesia soy baterista. Soy baterista. Entonces, porque yo soy baterista, yo nada más me encargo de poner la batería, de hacer eso ahí y no hago más nada. Entonces voy caminando y veo un papel, una envoltura de una menta, le doy una patada y sigo caminando. Yo estoy llamado a simplemente agacharme, coger el papelito y llevarlo donde debe estar. Dice, algo así de simple, algo así de simple. Porque si en lo simple no hacemos, cuando se nos demande lo mayor, no lo vamos a hacer. Algo simple. Entonces nosotros no podemos llamarnos siervos de nuestro Señor Jesucristo si no mostramos que somos siervos con nuestros hechos. No para que me vean, no para que me vea otro que está ahí, sino delante de Dios, delante de nuestro Dios. Estamos llamados a mirar delante de nuestro Dios. Mateo capítulo 25, verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Conforme, dice, cada uno conforme a qué? A su capacidad. Así que lo que Dios le ha dado a usted, usted no puede decir que no puede. Porque lo que Dios le ha dado es conforme a su capacidad. Dice, conforme a su capacidad. Dios no me va a dar algo que yo no pueda llevar. Así como dice la palabra de Dios que Él no nos va a dejar tentado más de lo que yo puedo resistir, tampoco nos va a dar más de lo que yo puedo llevar. Él te va a dar conforme a tu capacidad. Así que lo que tú recibas, no te lo creas. No digas que tú no puedes hacerlo. Porque Dios te ha dado conforme a tu capacidad. Y por cuanto te lo dio conforme a tu capacidad, tú puedes hacerlo. Y lo multiplicó en 10. Aquel que tuvo 2, lo multiplicó en 4. Que vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios de lo que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando de la salvación. Pero un día nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y mire, todo el que participe en el tribunal de Cristo es salvo. Pero ahí
El Señor, el Señor va a sacar, van a venir los ángeles auditores. Usted sabe lo que es un auditor, ¿verdad? Los ángeles auditores y van a empezar, ok, vamos a ver lo que tú hiciste. Bien, bien, mala, mala, mala. Mala, mala. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, dice que tenemos que dar cuenta ante Dios. Entonces, si yo, mire, una vez estaba yo hablando con una persona que trabaja auditoría, no era ni mi esposa ni Johnny Mingetti, que son auditores de vendedores. Entonces, no es de ti, no es de ti. No, él auditaba vendedores. Y cuando él venía, los vendedores hacían su marrulla y presentaban cosas como de la venta pasada y se quedaban con lo de la venta del día. Y hacían ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces estas personas hacen eso pensando que nunca lo van a descubrir. Hacen ese tipo de rejuego, porque dicen, yo puedo hacer este rejuego y voy haciendo eso ahí. Es como muchos ebanistas. Yo me crié entre ebanistas. Yo llegué a un tiempo en que trabajaba en la madera. Y muchos ebanistas, tú ibas con un trabajo y le daba el dinero y él hacía con ese dinero el del anterior. Entonces tenía que esperar a que viniera otro trabajo para hacer el tuyo. Eso sigue igual. No, hay gente seria. Hay excepciones. Hay excepciones. Lo que pasa es que esa excepción lo votan del sindicato de los ebanistas. Le dicen, no, que tú no haces, pues tú estás votado del sindicato. Porque es un requisito. Entonces, muchas veces hacen ese tipo de cosas porque piensan que nunca le va a llegar el día en que le van a decir, ven acá, pero tú no has reportado este recibo. Tú no has mostrado esto. Pero ven acá, ¿y la madera que yo te traje, dónde está? No, que está, estamos cortando y yo, enséñame la cortada, ¿dónde está? Porque un día vamos a tener que dar cuenta. Entonces nosotros caminamos en este mundo pensando que ese día nunca va a llegar. Pero un día vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios. Aleluya. Para ser un verdadero siervo de Dios es necesario participar activamente en la vida de la iglesia. Que lo diga otra vez. Para ser un siervo de Dios es necesario participar activamente en la vida de la iglesia. Dice una vez que en el libro de, no, se me olvidó poner el versículo bíblico. Muy bien eso, pero el ebanita vino y se lo llevó. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Zebedeo se acercaron donde Jesús y le dijeron, Señor, nosotros queremos que tú nos des algo. Y ellos le dijeron, ok, dime qué tú quieres. Y ellos le dijeron, bueno, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús lo oye muy tranquilo. Le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Marcos 10:35, ese mismo es. Déjenme anotarlo aquí, porque mis prédicas me gusta tenerlo. Ya iba a poner Lucas. Marcos 10. Ok. Entonces dice que ellos muy tranquilos, Jesús lo vio y le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y ellos dijeron, sí, nosotros sabemos. Y él le dijo, miren, porque ustedes no saben, tienen que beber, ¿verdad?, de la copa
Y ellos, nosotros podemos hacer eso. Y le dicen, sí, ustedes lo van a hacer. Ahora, en el verso 42 dice, mas Jesús, llamándole, en el 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles le dijo, ¿no saben que los que han tenido por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes sea el servidor. En la iglesia tenemos que ser el servidor. En la iglesia tenemos que estar ahí para servir. Tenemos que ser servidores. Y lo primero es que yo tengo que servir en un ministerio de la iglesia. Yo tengo que formar parte de un ministerio de la iglesia. Dice en 1 Corintios 12, 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después las danzarinas, después los adoradores, después los de seguridad, los intercesores, mayordomo. Dios nos ha puesto en su cuerpo y como iglesia nosotros tenemos ministerios que tenemos que participar de ellos. Mire, el dominicano es lo más tremendo, ¿verdad? Porque hay un juego de pelota y gana su equipo, ¿verdad? Gana el Licey, porque vamos a decir que el Licey ganó. Entonces, todos los que somos liceístas, salimos a la calle y decimos, ganamos, ganamos. Usted tiró pelota. ¿Usted hizo algo? No, pero decimos ganamos, ¿verdad? Pero entonces así también en la iglesia, qué bonito quedó la decoración, pero no traje ni una hoja para decorar. Qué, ¿verdad? Qué bien. O muchas veces ni siquiera reconocemos, sino que decimos, oye, pero esa silla la pusieron muy atrás. Criticamos y no a César a predicar, o yo le iba a decir como dice nuestro pastor, cuando él dice que vamos a arrancar este avión, ¿verdad? Que él dice, vamos a arrancar este vuelo, este avión, vamos a ir despegando. Pero usted sabe que este vuelo va para Nueva York, o sea que son 4 horas. Así que estése tranquilo. Estése tranquilo. Ciérreme la puerta ahí. O sea, muchas veces nosotros miramos y decimos, yo hubiera hecho de esta forma, o es mejor de esta forma, pero no estamos ahí para hacer y saber por qué se hizo de esa forma. Criticamos cuando lo que tenemos que hacer es formar parte de. Recuerdo una vez en un campeonato que el Licey le ganó al Escogido. ¿Verdad? Y en un momento determinado, Bonifacio se le fue un rodado fácil. Y todo el mundo lo acabó. Lo acabaron de tal forma, y recuerdo un compañero mío que me dice, a ese Bonifacio hay que sentarlo, a ese hombre hay que sentarlo, ese hombre no puede estar jugando ahí. Y yo le dije, ¿a quién tú vas a poner? No, hay que sentarlo. Y yo, no, él tiene que seguir jugando. No, hay que sentarlo, hay que sentarlo. Al otro día, cuando vino el juego, hubo un batazo que iba a caer entre segunda y el center field, que si esa bola picaba, el Escogido ganaba el campeonato. Y Bonifacio fue corriendo. Yo creo que el único que tenía las piernas para lograr alcanzar ese batazo era Bonifacio. Agarró la pelota, hizo el out y el Licey ganó.
¿Sabes qué? Al otro día fue mi compañero y me dice, ganamos. Y yo, ¿qué ganaste qué? ¿Qué ganaste qué? ¿Tú lo querías sentar? Entonces, somos muy llamados a cuando vemos a nosotros empujarnos. Ven, que ahora lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor. Aleluya. Aleluya. Tenemos que trabajar en los ministerios de la iglesia. Y esta iglesia, Judá, en su ADN está el servicio. En su ADN está el servicio, ¿verdad? Ustedes, lo que no tienen mucho tiempo, lo que tienen mucho tiempo, siempre han oído de nuestra incursión en el Huacal. Lo que limpiábamos, las muchas cosas que hacíamos ahí. Y nuestro pastor siempre nos habló de la instrucción, la consagración y la dedicación. Nos habló muchísimas veces acerca de estas tres cosas. La instrucción, que nosotros tenemos que sentarnos y ser enseñados de cómo hacer las cosas. Porque muchas veces decimos, no, pues eso me lo sé yo. Pero Pablo decía, le vuelvo a decir las mismas cosas. El apóstol Juan. Vuelvo a decirle las mismas cosas. Tenemos que ser instruidos, pero también tenemos que buscar consagrarnos, tenemos que buscar nosotros la santificación y consagrarnos delante de Dios. Lo que yo voy a hacer, tengo que consagrarlo, y por eso nosotros tenemos aquí que el día que usted va a servir, le decimos, si usted va a servir el domingo, venga el sábado a consagrarse, a meterse en Dios. Pero ¿sabes qué? En 1 hora, 2 horas que nosotros duramos aquí, usted puede consagrarse y en 1 minuto perderlo con un motorista que le cruce por el lado. O sea, pero nosotros tenemos que buscar la consagración en nuestras vidas. Y la dedicación. ¿Qué es la dedicación? Usted sabe que ayer me escribió una hermana y me dice, ¿usted qué va a predicar mañana? Y le digo yo, hasta ahora sí. Y me dice, ¿y por qué tú dices hasta ahora? Yo olvidé el mensaje esta mañana. Pero yo dije, hasta ahora sí, porque las cosas pueden cambiar. Pero ¿sabes qué? Yo preparé la prédica, yo busqué la presencia de Dios. Y si en algún momento determinado el pastor nos dice, mira, hay un invitado que va, o fulanito va a predicar, ahí viene el pastor con las cosas esas. Pues yo me pasé la noche entera bregando con eso. Delante de Dios, yo lo hice. Porque la gloria es de Él. La gloria es de Él. ¿Y sabes qué? Muchas veces yo estoy ahí y Dios está ministrándome en algo de su palabra y yo estoy ahí rumiando, y viene una de las personas que está predicando y empieza a predicar las mismas palabras que Dios está diciendo. Me voy a poner guapo yo. Pata dice, no, ya me quitó la prédica que yo iba a hacer. No es mía. Es la enseñanza que Dios quería traer a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que ser instruidos, que tenemos que consagrarnos, pero también que tenemos que dedicarlo al Señor. Y si al final no lo hice yo, es para la gloria de Dios. Delante de Dios ya yo lo hice. Porque de todo corazón yo me consagré para Él. Y Él lo sabe. Quizás la persona que esté ahí dice, bueno, predicó otra persona, no importa. Bien, pero yo que decía, me tocaba a mí, pero no lo hice yo, gloria a Dios. Porque lo dediqué al Señor. Si ya yo lo dediqué al Señor, ya yo lo hice para Él. Porque aunque las palabras que están saliendo aquí son para que su corazón sea impactado, pero no
pienso que soy yo quien estoy impactando, sino que es el Espíritu Santo a través de mí. Y si no soy yo, hay otra persona que va a estar aquí arriba también siendo usado para ser impactado, para que Dios lo use para impactar sus corazones. Al final no es el instrumento, es Dios. Aleluya. Entonces tenemos que servir en los ministerios de la iglesia. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es correr con la visión de nuestra iglesia. Tengo que caminar con la visión de la iglesia. Yo tengo que estar haciendo ¿qué? Vamos, eso fue un ensayo. Otra vez. Yo tengo que estar haciendo ¿qué? Yo tengo que estar trabajando en la visión que Dios nos ha dado. Como yo decía, en el ADN de Judá está el servicio, también en el ADN de Judá está las almas, está la predicación, está alcanzar las almas. Y nosotros tenemos que envolvernos en eso. La palabra de Dios dice que tomemos la visión y la escribamos en tabla, para que el que todo leyere, corra con ella. La visión están escritas en tabla. Nosotros no podemos hacernos la vista gorda. Nosotros tenemos que estar hablando. Y fíjense que nuestro pastor nos la dice de nuevo. Hoy tuvimos un video donde él nos recuerda lo que teníamos que hacer, la misión que tenemos que hacer en esta semana o en estos 2 días que quedan. Que eso es parte de la visión. La misión que hacemos es para nosotros lograr la visión que Dios nos ha dado. Aleluya. Así que dentro del servicio está que nos movilicemos y acompañemos. Aleluya. Juan capítulo 13 dice la palabra de Dios. Así que pues, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto le digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Dice en el 17, si sabes estas cosas, bienaventurado serás si la haces. El siervo tiene que ser un imitador de su Señor. Tiene que imitar a Jesucristo. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él tomó, le lavó los pies a los discípulos y le dijo, ustedes dicen que yo soy el Maestro y el Señor, y es de verdad que lo soy, pero ustedes me están viendo lo que yo estoy haciendo, entonces ustedes también tienen que lavarse los pies. Lavarse los pies era una costumbre de los judíos, de cuando una persona iba a una casa, por el polvo se le lavaba los pies, o se le daba agua para que la persona lo lavaban. Si era una persona honorable, entonces el dueño de la casa le lavaba los pies a la persona. La palabra de Dios nos dice que nos lavemos los pies. ¿Sabes qué? Hay pies que no son fáciles. Hay pies que no son fáciles. Pero no podemos mirar las imperfecciones, sino que yo tengo que lavarlo. Tengo que limpiarlo. Tengo que imitar a mi maestro. Filipenses capítulo 2, verso 4. Este pasaje de la Biblia lo amo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La palabra de Dios nos dice que en nosotros tiene que haber este sentir que hubo en Cristo Jesús. No importa que yo sea ingeniero, no importa que yo sea un abogado, que yo sea un hombre que esté al lado del presidente. Es más, no importa que yo sea el presidente. Yo tengo que tener en el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Que Él se despojó a sí mismo. ¿Sabes qué dice la palabra? Y lo quiero poner en contexto. El Señor Jesús estaba con el Padre antes de ser Jesús, porque Él tomó el nombre Jesús aquí. El Hijo estaba con el Padre en los cielos. Y Él, al igual que el Padre, era omnipresente. Pero Él dice que se despojó y tomó forma de hombre. Y al Él tomar forma de hombre, Él tuvo que despojarse de cosas que Él tenía como Dios. Aunque Él siguió siendo 100% Dios, pero se limitó a un cuerpo. Pero no solamente eso, que se limitó a un cuerpo, sino que dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte que existía en aquel momento era la cruz. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, no importa lo que me cueste hacer las cosas para el Señor, nunca se va a equiparar a lo que Él hizo por mí. Nunca. Simplemente la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El siervo tiene que imitar a su Señor. Tiene que poner ese sentir en su vida. Aleluya. Aleluya. Vamos por, ¿cómo que se llama? Donde se pierden los aviones. En el triángulo, vamos por el triángulo de la Bermuda, ¿eh? Aleluya. El siervo tiene que imitar a su Señor. Lo otro es que el siervo tiene que agradecer la parte que le toca. No mirar lo que el otro le tocó. La palabra de Dios dice en Mateo 20, y lo voy a parafrasear solamente, dice que el Señor necesitaba personas para que fueran a trabajar en su campo, y dice que fue y encontró unas personas y dijo, vengan a trabajar, y convino con ellos un precio. Le dijo, te voy a dar un denario. Perfecto. Vamos a trabajar para allá. Y dice que volvió varias horas de nuevo y encontraba personas, y al final, alrededor de las 3 de la tarde, encontró a un grupo y le dijo, ¿por qué ustedes están aquí de vago? Vengan a trabajar a mi cosa. Y ellos fueron muy contentos y empezaron a trabajar. Que al final de la jornada empezó a pagarle desde los primeros desde los últimos que llegaron hasta los primeros. Entonces a ellos le dio un denario. Los que empezaron a las 3 de la tarde le dio un denario. Los demás dijeron, wow, si a esto le dieron, a mí me van a dar 5 o 6. Me va a ir bien. Me va bien. Cuando llegó su tiempo, le dio lo que le tocaba, y ellos se pusieron a pelear. Y él le dijo, tú no puedes pelear por lo que es mío, porque yo le doy a ellos lo que a mí me da la gana. Yo combine contigo, date un denario, pues eso es lo que yo te estoy pagando. Si a ellos yo quiero darle 2, tú tranquilo, porque es mi dinero. Entonces nosotros muchas veces nos enfocamos en la bendición del otro y perdemos de vista la bendición que Dios nos tiene a nosotros. Y por estar mirando la bendición de otros, se me escapa por las manos la bendición que Dios tiene para mí. El siervo tiene que ser agradecido de lo que Dios le está dando. Yo tengo que ser agradecido de lo que Dios me está dando. Porque quizás Dios toma a un hermano y ese hermano, Dios dice, mira, lo voy a prosperar, y lo hace millonario. Ahí le gusta. Ahí le gusta, amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
yo me pongo a mirar eso y le digo, Señor, pero a mí tú no me hiciste millonario. ¿Por qué aquel tú hiciste millonario? Pero Señor, ¿qué pasa? Y mira, yo me estoy esforzando y yo estoy haciendo eso bien. Entonces, cuando nosotros estemos allá y nos presentemos delante de Dios allá y le decimos, Señor, pero yo hice todas las cosas bien y a mi hermano fulanito, tú lo hiciste millonario y a mí yo no era que yo, ¿verdad?, pasaba hambre, pero tenía que bregar para conseguir lo mío. Y allá el Señor nos dice, yo estaba cuidando tu salvación. Porque si te hubiera hecho millonario, tú no estuvieras aquí hoy. Entonces muchas veces nos enfocamos en lo del otro, pero nos perdemos de disfrutar lo que Dios te ha dado. La palabra de Dios nos dice que disfrutemos de la labor de nuestra mano, de la obra de nuestras manos. O sea, la palabra de Dios nos dice que yo tengo que disfrutar de lo que yo gano, de mi salario. Que yo, si un día yo tengo deseo de darme una fritura, me dé mi fritura. Si yo quiero hacer algo de lo que gano, la palabra de Dios me dice que yo puedo hacerlo eso, que yo tengo que disfrutar. Pero muchas veces no disfrutamos por estar mirando lo de otro. Entonces el siervo de Dios tiene que ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Aleluya. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice la palabra de Dios: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo tiene que buscar agradar a su Señor, no a los hombres. Yo no puedo buscar agradar a los hombres, yo tengo que buscar agradar a mi Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo no puedo tomar el pretexto de que yo soy un siervo de Dios y ahora yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo soy libre. Leímos en un principio de que yo fui libertado del pecado para ser siervo de justicia. Y yo tengo que buscar ser siervo, un siervo que busca agradar a Dios de todo corazón. De todo corazón. ¿Sabes que ya vamos a ir aterrizando? Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. El siervo tiene que buscar agradar a su Señor. Hubo un hombre cristiano que lo llevaron a orar por un hombre rico. Porque este hombre rico tenía una enfermedad y estaba muriendo. Fue llevado y el cristiano oró por él. El hombre rico se sanó y le dijo, lo mandó a buscar. Cuando él fue, le dijo: ¿sabes qué? La enfermedad que yo tenía, mi vida, vale más que cualquier cosa. Por eso yo quiero premiarte. Así que yo quiero que vayamos al banco, porque quiero pagarte lo que tú hiciste por mí. Y este hombre cristiano le dijo: no hay problema, vamos al banco, pero ¿sabes qué? Antes de llegar al banco, yo necesito llegar a hacer una diligencia. Vamos juntos y de ahí vamos al banco. Le dijo: perfecto, está bien. El cristiano va a una ebanistería. Y en esa ebanistería le paga al ebanista porque le había hecho un mueble hermoso. Y va a pagarle al ebanista. Cuando van saliendo de ahí, le dice el cristiano al hombre rico: wow, se me olvidó
tengo que volver. Dice, ¿qué se te olvidó? Dice, se me olvidó pagarle al martillo, al alicate, a la sierra. Dice, ¿cómo así? Porque esos son instrumentos. Esos son instrumentos. Y este hombre le dijo, eso mismo soy yo. La gloria tú tienes que dársela a Dios. El siervo de Dios le da la gloria al Señor. Este hombre le dijo, es a Dios quien tú tienes que darle la gloria. Yo soy un martillo, yo soy un alicate para completar la obra que Dios hizo en tu vida. La obra la hizo Dios a través de mí, pero la gloria es de Él. El siervo de Dios le da su gloria a Dios. Colosenses capítulo 3 verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Y dice en el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. La palabra de Dios nos manda a nosotros hacerlo todo para el Señor. Primera de Corintios 10 dice 31, si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y dice, y no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El siervo de Dios al final tiene que darle la gloria a Dios. Vivimos para exaltar el nombre de Dios. Somos siervos de Dios. Y déjeme decirle, muchas veces nosotros pensamos que ser un siervo, ponemos eso como una persona que quizás no vale mucho porque no se capacitó. O sea, estoy hablando del hombre, de la persona, ¿verdad? Piensa que un siervo es aquella persona que no se capacitó, que no se preparó para las cosas. Pero ser un siervo del Señor es lo más honroso que nosotros podemos tener. Es lo más honroso que nosotros podemos tener. Y si a usted una persona le dice siervo, siéntase orgulloso de que le diga siervo de Jesucristo. Porque muchas veces llegó un momento en la iglesia cristiana en que las personas se decían siervo, siervo, sierva, pero entonces cambiaron siervo por ministro y le decían ministro, pero ministro es lo mismo que siervo. Un ministro es un servidor. Nosotros estamos llamados a ser servidores de Jesucristo. No importa dónde tú estés, no importa en el lugar que tú estés, no importa si es aquí en Nueva York, en Estados Unidos, en Colombia, donde sea, donde quiera que tú pongas tus pies, tú tienes que mostrar, no diciéndolo, sino con tus hechos, que tú eres un siervo de Jesucristo. Y que es la mayor honra que tenemos, ser un siervo de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle la gloria a Dios. Y vamos a terminar este tiempo con una adoración a nuestro Dios. Adorando a nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria, porque Él nos ha dado lo que Él nos ha dado. Aleluya, no lo merecemos, pero Él tuvo el cuidado de pagar por nosotros, de dar su vida para que nosotros dejemos de ser siervos del pecado para entonces ser siervos de justicia.
y empezar a caminar en justicia conforme está establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo. Venimos a los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que Él nos tomó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Ahí Él nos dio la potestad de hacernos su hijo, el hijo del Padre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en ese momento Él nos tomó también y nos hizo discípulos. Él nos tomó también y nosotros declaramos: somos tu siervo, Dios. Estamos para servirte, Señor. Estamos para hacer la obra que tú quieres que hagamos. Estamos aquí, Señor, para hacer la voluntad tuya y rendimos nuestra voluntad a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú bendiga a cada persona aquí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablamos, Dios, sanidad sobre cada persona, mi Dios. Hablamos, Señor, que hacemos la obra que tú nos dijiste que hiciéramos. Y salimos enviados a poner las manos, según habla tu palabra, mi Dios, a imponer las manos sobre los enfermos para que sanen, a hacer tu obra, a ganar a otros, a convertir a otros, a hablarle a otros de Jesucristo, para que ellos vengan también y formen parte de esta hermosa familia que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada persona, bendice cada familia, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios. Y que donde quiera que estemos, nuestra bandera de que te pertenecemos esté levantada. La bandera de que te pertenecemos a ti, de que somos tu siervo, esté levantada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde en el nombre de Jesús.